El sol se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras en la habitación. La casa estaba en silencio, como si el mundo exterior hubiera decidido ignorar mi existencia. Miré por la ventana hacia el jardín, donde las flores comenzaban a marchitarse. Era un reflejo de mi vida, una rutina monótona que se había vuelto insoportable. Mi matrimonio, una vez lleno de promesas, se había convertido en una serie de conversaciones vacías y miradas ausentes. La presión social me mantenía atrapada en un papel que ya no quería interpretar. Fue en una tarde cualquiera cuando lo vi. Estaba sentado en un banco del parque, rodeado de recuerdos y risas lejanas. Mi abuelo siempre había sido una figura importante en mi vida, pero aquel día algo cambió. Su risa resonó como un eco familiar que despertó emociones olvidadas. Me acerqué sin pensarlo, sintiendo un impulso irrefrenable por conectar con él de nuevo. ¿Cómo has estado?, le pregunté intentando disimular la confusión que comenzaba a invadirme. Bien, disfrutando de los pequeños momentos, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Ese instante se sintió diferente. Había algo más profundo en su mirada, un entendimiento silencioso que parecía desafiar las normas familiares establecidas. Las conversaciones fluyeron con naturalidad mientras recordábamos anécdotas de mi infancia y los días soleados pasados en su casa. En medio de risas y recuerdos compartidos, me di cuenta de lo mucho que había anhelado esa conexión. A medida que avanzaba la tarde, el aire se tornó pesado con una mezcla de nostalgia y deseo reprimido. Recordé las tardes pasadas en su regazo mientras me contaba historias sobre tiempos pasados. Esa calidez familiar comenzó a transformarse lentamente en algo más complejo y perturbador. El vacío que sentía en mi matrimonio se hacía más evidente al lado de esa conexión tan auténtica. Al regresar a casa, mis pensamientos giraban alrededor de aquella conversación. La presión social era aplastante, todos esperaban que mantuviera las apariencias perfectas del hogar ideal. Pero cada vez que pensaba en mi abuelo, algo dentro de mí se rebelaba contra esa imagen construida. Las noches siguientes fueron complicadas. Intenté concentrarme en mis responsabilidades diarias, preparar la cena, atender a los niños y sonreír ante las preguntas triviales de mi esposo. Sin embargo, cada momento parecía estar teñido por el eco de aquella tarde junto a él. Los recuerdos invadían mis pensamientos como sombras persistentes. Una tarde me encontré paseando por la calle Navas después del trabajo, buscando consuelo entre tapas y risas ajenas. El bullicio del lugar contrastaba con la soledad que sentía dentro de mí. Fue entonces cuando decidí volver al parque donde todo había comenzado. Al llegar, lo vi allí otra vez, solo pero sereno. Me acerqué con cautela, el corazón latía más rápido al recordar nuestra última conversación. Nos saludamos con gestos familiares y pronto nos encontramos sumidos en charlas sobre la vida y sus altibajos. Sin embargo, algo cambió cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma hoja caída del suelo. En ese instante fugaz sentí un escalofrío recorrerme, era una conexión indescriptible que desafiaba toda lógica y razón. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos mientras me preguntaba qué significaría aquello para nosotros dos. ¿Era posible sentir tanto por alguien cuya relación estaba marcada por convenciones familiares? La incertidumbre crecía como una sombra amenazante sobre nuestro encuentro. Mientras nos despedíamos esa tarde bajo el cielo anaranjado del atardecer granadino, su mirada penetrante me dejó sin aliento y llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué camino elegiría ahora? El día de la fiesta familiar llegó y con él una mezcla de nerviosismo y emoción que me invadió. La casa estaba decorada con luces brillantes y risas resonaban en cada rincón. Intenté sumergirme en la alegría colectiva, pero mi mente divagaba hacia él, hacia las miradas furtivas que compartíamos en silencio. La atmósfera festiva contrastaba con el torbellino emocional que experimentaba. Al llegar, vi a mi abuelo conversando con otros familiares. Su risa era contagiosa y por un momento me sentí arrastrada por el ambiente. Sin embargo, esa sensación de normalidad se desvaneció cuando nuestras miradas se cruzaron en medio del bullicio. Un escalofrío recorrió mi espalda, era como si el tiempo se detuviera solo para nosotros. Mientras la música sonaba y las copas brindaban,
me esforzaba por actuar como si nada estuviera sucediendo. Pero cada gesto suyo encendía una chispa en mi interior, recordándome lo que había comenzado a florecer entre nosotros. La culpa se anidaba en mi pecho como un ave rapaz esperando su momento. ¿Era correcto sentir esto? ¿Qué dirían los demás si supieran? A medida que avanzaba la noche me encontré sola en el jardín trasero de la casa, buscando aire fresco para calmar mis pensamientos agitados. La luna iluminaba el paisaje granadino y me recordó los paseos que solíamos dar juntos cuando era niña. En ese instante de nostalgia, sentí su presencia detrás de mí. ¿Te encuentras bien?, preguntó con su voz suave. Asentí sin poder articular palabra. Su cercanía era abrumadora y al mismo tiempo reconfortante. Nos quedamos en silencio observando las estrellas parpadeantes sobre nosotros. Era un momento íntimo que parecía alejarme del mundo exterior. La fiesta está llena de vida, dijo él, pero aquí todo parece más tranquilo. Su mirada se posó en mí con una intensidad que hizo que mi corazón latiera más rápido. En ese instante de abandono emocional, nos besamos. Fue un roce ligero al principio, pero pronto se transformó en algo más profundo y significativo. Un beso cargado de memorias compartidas y deseos reprimidos. El sonido distante de risas me trajo de vuelta a la realidad. Me separé rápidamente, consciente del peligro que representaba nuestra conexión. La culpa regresó con fuerza, no podía permitir que esto nos arrastrara a un abismo del cual no podría escapar. Regresé a la fiesta con una sonrisa forzada mientras intentaba ocultar la tormenta interna que había despertado aquel beso inesperado. Las conversaciones fluyeron a mi alrededor como un río caudaloso mientras yo luchaba por mantenerme a flote entre mis sentimientos encontrados. Sin embargo, la noche no terminó ahí. Un comentario desprevenido de un familiar sobre lo mucho que me parecía a él hizo eco en mis pensamientos: «Eres igualita a tu abuelo». Esa frase resonó como un tambor en mi mente, cada palabra parecía señalar lo prohibido de nuestra relación. El resto de la velada transcurrió entre sonrisas fingidas y miradas furtivas hacia él. Sabía que debía ser cuidadosa, cualquier desliz podría destruir no solo lo que habíamos comenzado a construir sino también las relaciones familiares establecidas durante años. Al final de la noche, mientras todos se despedían y los abrazos se intercambiaban como promesas vacías, sentí una mezcla abrumadora de deseo y miedo por lo que había sucedido entre nosotros. Las luces parpadeantes comenzaron a apagarse lentamente mientras yo contemplaba el camino incierto por delante. El día siguiente amaneció con un aire de tensión. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación en la que tantas veces había compartido momentos ordinarios con mi esposo. Sin embargo, esa mañana todo parecía diferente. El eco de lo que había pasado la noche anterior resonaba en mi mente, y el remordimiento comenzaba a tomar forma. Durante el desayuno, las palabras de mi esposo eran meras sombras. Él hablaba sobre el trabajo y los planes del fin de semana, pero yo solo podía pensar en su abuelo. La conexión que habíamos forjado era intensa y peligrosa. La culpa se mezclaba con el deseo, creando un cóctel emocional que me dejaba mareada. En la tarde decidí salir a caminar por el Albaicín. Las calles empedradas y las vistas de la Alhambra siempre me habían traído paz, pero hoy no era así. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho, recordándome lo que estaba en juego. Mientras paseaba, los recuerdos de nuestra conversación en la fiesta regresaban con fuerza. Era inevitable pensar en él, en cómo sus ojos brillaban con una mezcla de complicidad y ternura. Al girar una esquina, me encontré con un grupo familiar que charlaba animadamente. Uno de ellos hizo un comentario desprevenido sobre las relaciones entre generaciones, riendo sin saber cuánto dolía ese chiste en mi corazón. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? La idea me llenó de pánico. A medida que avanzaba por las calles estrechas, decidí buscarlo. La necesidad de hablar con él se volvió apremiante, necesitaba comprender qué significaba todo esto para los dos. Así fue como llegué a su casa al caer la tarde. Al abrir la puerta, su mirada me atravesó como un rayo, había una mezcla de preocupación y anhelo en su rostro. No dijimos mucho al principio,
las palabras parecían insuficientes para describir lo que sentíamos. Pero cuando nuestras manos se encontraron, algo cambió en el aire. Nuestros labios se encontraron en un instante cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos. El mundo exterior desapareció por completo mientras nos sumergíamos en esa conexión tan intensa. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó como un balde de agua fría. No podíamos seguir así sin consecuencias, cada encuentro era un paso más hacia el abismo del secreto que habíamos creado juntos. La noche avanzó rápidamente mientras discutíamos cómo manejar nuestra situación. Él sugirió encontrar lugares más seguros para vernos, no podíamos arriesgarnos a ser descubiertos por nadie más de la familia. Pero incluso mientras hablábamos sobre eso, una parte de mí deseaba rebelarse contra todas las normas establecidas. Esa misma noche decidimos dar un paseo por los jardines cercanos a su casa. La luna iluminaba nuestros rostros mientras caminábamos despacio entre los árboles frondosos. Era un momento casi mágico hasta que escuchamos risas a lo lejos, un grupo familiar estaba celebrando algo cerca. El corazón me latía desbocado al pensar que podrían vernos juntos allí, aunque estábamos suficientemente alejados para ser invisibles a sus ojos curiosos. Pero esa sensación duró poco, al cruzar una esquina oscura y apartada, nuestros cuerpos se acercaron nuevamente sin pensarlo dos veces. La atracción entre nosotros era innegable y peligrosa al mismo tiempo. En ese instante fugaz comprendí que no había vuelta atrás, estábamos atrapados en esta red emocional y debíamos decidir cómo continuar sin perder todo lo que significábamos para nuestra familia. La noche terminó con una decisión inminente: seguir adelante o poner fin a este juego arriesgado. La dualidad de mi vida se volvía cada vez más pesada. Las miradas inquisitivas de amigos y familiares parecían seguirme a donde fuera. En cada reunión, en cada encuentro casual, el peso del secreto se hacía más palpable. La risa y la conversación fluían a mi alrededor, pero yo me sentía como un espectador distante, atrapada en mis propios pensamientos. Mi esposo comenzó a notar que algo no estaba bien. Sus preguntas se tornaron más frecuentes y sus miradas más penetrantes. ¿Te pasa algo?, me preguntó una noche mientras cenábamos en la terraza de casa. La luna iluminaba los azulejos de la Alhambra a lo lejos, pero su luz no podía disipar la sombra que se había instalado entre nosotros. No, todo está bien, respondí con una sonrisa forzada, aunque sabía que era una mentira. Los encuentros con mi abuelo se volvieron más intensos y cargados de emoción. Habíamos encontrado un pequeño hotel en las afueras de la ciudad donde podíamos escapar del mundo exterior, aunque solo fuera por unas horas. Pasamos la noche juntos en aquel lugar apartado, donde el ruido del tráfico y las preocupaciones familiares quedaban atrás. Allí, las paredes parecían entender nuestra conexión secreta y prohibida. Sin embargo, al volver a la realidad, la culpa me asediaba constantemente. ¿Era esto lo que quería? ¿Podía permitirme sentirme así mientras mi familia seguía sin saber nada? Cada vez que miraba a mi esposo, recordaba los momentos felices que habíamos compartido. Pero esos recuerdos ahora estaban empañados por el eco de mis sentimientos hacia él. Un día, decidí dar un paseo por el Albaicín para aclarar mis pensamientos. Las calles estrechas y empedradas me ofrecían un refugio temporal. Los aromas de las tapas en la calle Navas flotaban en el aire, recordándome lo que solía disfrutar antes de que todo esto comenzara. Mientras caminaba, una conversación entre dos ancianos me llamó la atención. Hablaban sobre cómo los secretos pueden destruir familias enteras si no se manejan con cuidado. Esa idea resonó en mí como un eco inquietante. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? La posibilidad de perderlo todo se volvió aterradora y real. Por un momento consideré confesarle todo a mi esposo, sin embargo, el miedo al rechazo y al dolor me detuvo. La tensión creció cuando recibí un mensaje inesperado de mi abuelo: necesitamos hablar. Su tono era serio y urgente, eso solo podía significar problemas inminentes. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde vivía con mis responsabilidades familiares y otro donde experimentaba una conexión única e intensa. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión grave en su rostro. Creo que necesitas contarme algo, dijo lentamente, sus ojos fijos en los míos.
El aire se volvió denso, sabía que no podría ocultar mis sentimientos por mucho más tiempo. La decisión estaba ante mí, abrir la puerta a la verdad o seguir viviendo esta mentira desgastante. Pero el temor a lo desconocido me paralizaba. ¿Qué pasaría si tomara el camino equivocado? Esa mañana, decidí que un viaje a la Alhambra podría ser el escape que necesitaba. La majestuosidad de sus muros me había fascinado desde la infancia, y pensaba que quizás al caminar por sus jardines, podría encontrar claridad. Mientras me acercaba a la entrada, el peso de mis decisiones me seguía como una sombra. La culpa me envolvía, pero había algo en el aire fresco que prometía un respiro. Recorrí los pasillos con la mente llena de pensamientos contradictorios. Las historias de amor y desamor que resonaban en las piedras antiguas parecían reflejar mi propia vida. En un rincón apartado, donde las flores florecían con un esplendor casi mágico, me senté a contemplar el paisaje. Desde allí se podía ver Granada extendiéndose a mis pies, vibrante y llena de vida. Fue entonces cuando lo vi. Mi abuelo apareció en la distancia, como si hubiera sentido mi anhelo por su compañía. Su presencia siempre había sido un refugio para mí, su mirada sabia y comprensiva me hacía sentir menos sola. Caminó hacia mí con paso firme y una sonrisa que iluminó su rostro envejecido. ¿Qué te preocupa?, preguntó con suavidad, sentándose a mi lado. No podía evitarlo, la verdad brotó sin filtros. Hablé sobre mi matrimonio vacío y el abismo emocional que se había creado entre mi esposo y yo. A medida que compartía mis sentimientos más profundos, la conexión entre nosotros se hacía más intensa. Lo importante es ser fiel a uno mismo, dijo él, mientras miraba hacia el horizonte. Sus palabras parecían resonar en mi interior como un eco lejano. Esa tarde se convirtió en un momento decisivo, nuestros corazones estaban abiertos, y aunque sabía que era peligroso, no podía evitarlo. Mientras paseábamos por los jardines, una sensación de libertad me invadió. En un instante de abandono emocional, nos detuvimos frente a una fuente antigua. Ahí fue donde todo cambió, nuestros labios se encontraron en un roce suave pero electrizante. El mundo alrededor desapareció, solo existíamos nosotros dos y ese momento robado al tiempo. Al regresar a casa esa noche, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Mi esposo estaba sentado en la sala con una expresión grave en su rostro. Creo que necesitas contarme algo, dijo lentamente, sus ojos fijos en los míos. El aire se volvió denso, sabía que no podría ocultar mis sentimientos por mucho más tiempo. Desperté esa mañana con el corazón acelerado tras haber pasado la noche juntos en aquel hotel escondido del Albaicín. La culpa me carcomía mientras pensaba en lo arriesgado de nuestra relación secreta. Pero también había una chispa de emoción que no podía ignorar. Mientras desayunaba sola, llegó un viejo amigo de la familia que no veía desde hacía años. Su presencia trajo consigo recuerdos confusos sobre nuestro pasado familiar, historias que creía olvidadas comenzaron a resurgir como fantasmas inquietantes. ¿Sabías que tu abuelo tuvo sus propios secretos?, comentó casualmente mientras tomaba café. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras, el peso de lo desconocido se apoderó de mí nuevamente. La conversación giró en torno a viejas anécdotas familiares y revelaciones inesperadas sobre relaciones pasadas que nunca imaginé posibles. La confusión crecía dentro de mí. ¿Qué significaban realmente esos secretos? ¿Acaso estaba condenada a repetir patrones ocultos? En ese momento comprendí que cada decisión tenía consecuencias profundas y duraderas para todos los involucrados. La presión aumentaba mientras luchaba por encontrar respuestas entre las sombras del pasado y las promesas del presente. La tarde en la que mi abuelo propuso un cambio radical dejó una huella imborrable en mi mente. Nos encontrábamos en el jardín de su casa, rodeados de flores que parecían vibrar con la luz del sol. Su mirada era intensa, como si buscara algo más allá de las palabras. Podríamos vivir juntos, dijo con una calma inquietante, rompiendo el silencio que nos envolvía. La idea me dejó perpleja. ¿Qué significaba eso realmente? La presión de mis responsabilidades familiares pesaba sobre mis hombros, y la lealtad hacia mi esposo se mezclaba con esta atracción prohibida. ¿Cómo podría hacer eso?, respondí,
intentando mantener la voz firme a pesar del torbellino emocional que me invadía. Las horas siguientes transcurrieron entre pensamientos caóticos. Paseé por las calles empedradas del Albaicín, buscando claridad entre las sombras de mis recuerdos. Las casas encaladas y los aromas de las tapas en la calle Navas me recordaron momentos felices, pero también la soledad que me acompañaba en mi matrimonio. La vida parecía seguir un curso predecible, pero yo anhelaba un cambio. Esa noche, mientras cenábamos en casa, noté la mirada inquisitiva de mi esposo. Sus preguntas eran sutiles, pero su tono revelaba una preocupación creciente. ¿Todo bien contigo?, indagó con un tono que no dejaba lugar a dudas. Sí, todo bien, respondí sin poder evitar un ligero temblor en mi voz. La conversación se tornó pesada y cargada de tensión. Cada palabra parecía un eco del secreto que llevábamos dentro. En medio de esa incomodidad, recordé lo que había compartido con mi abuelo, el deseo de escapar de este vacío emocional y encontrar comprensión en otro lugar. Un evento inesperado cambió el rumbo de esa noche. Un familiar cercano sufrió un accidente y todos nos reunimos para ofrecer apoyo. La tragedia nos unió momentáneamente, pero también trajo consigo una revelación dolorosa. Los secretos familiares no solo afectaban a mí y a mi abuelo, estaban entrelazados con cada miembro de nuestra familia. Mientras intentábamos consolar a los demás, sentí como el peso del pasado se hacía más presente. Las historias ocultas comenzaron a salir a la luz. Murmullos sobre amores perdidos y decisiones equivocadas resonaban entre nosotros como ecos lejanos. Mi corazón latía desbocado al pensar en lo que podría significar para mí y mi relación con mi abuelo. Durante ese encuentro familiar, me vi atrapada entre dos mundos, uno donde debía cumplir con mis obligaciones y otro donde podía explorar lo desconocido junto a él. Las miradas curiosas me seguían mientras intentaba mantenerme firme ante la tormenta emocional que se avecinaba. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, el silencio era abrumador. Mi esposo dormía en el sofá, su rostro reflejaba preocupación y cansancio. Me senté junto a él, sintiendo una profunda tristeza por lo que estaba ocurriendo entre nosotros. No había respuestas fáciles ni caminos claros por delante. La decisión sobre mi futuro se cernía sobre mí como una sombra implacable. En ese instante comprendí que cada elección podría llevarme hacia un abismo o hacia una nueva vida llena de posibilidades inexploradas. El eco de las palabras de mi abuelo resonó en mi mente: podríamos vivir juntos. Esa frase se convirtió en un mantra perturbador mientras luchaba por encontrar sentido entre las ruinas de lo que alguna vez había sido mi vida familiar. El peso de mis decisiones se hacía cada vez más insoportable. La conversación con mi madre había abierto una herida que creía cerrada. Recordé sus palabras, llenas de reproche y decepción, mientras intentaba explicarle mis sentimientos. No puedes hacer eso, decía, como si su voz pudiera borrar la realidad que había creado. Cada vez que pensaba en mi abuelo, un torbellino de emociones me invadía. La atracción que sentía por él no era solo física, era un refugio emocional en un mundo donde me sentía sola y perdida. Las miradas de los demás me seguían, y la presión social se convertía en una cadena que me mantenía atada a un matrimonio sin amor. Una tarde decidí caminar por el Albaicín, buscando respuestas entre las calles empedradas y las vistas de la Alhambra. El aire fresco traía consigo recuerdos de mi infancia, momentos felices que contrastaban con la tristeza actual. En cada esquina, sentía la mirada curiosa de los vecinos, como si supieran lo que ocultaba. Un encuentro inesperado con un viejo amigo me hizo cuestionar aún más mis decisiones. «Te veo diferente», dijo con una sonrisa forzada. «¿Todo bien en casa?». Su pregunta resonó en mí como un eco perturbador. No podía compartir mis secretos, el miedo a ser juzgada me mantenía en silencio. Mientras caminaba, recordé aquel momento en el que nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un instante robado del tiempo, lleno de promesas y anhelos. Pero ahora, esa memoria se convertía en una carga pesada. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Mi mente divagaba entre el deseo y la culpa, sintiendo como mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Cada paso que daba parecía acercarme más a una decisión irrevocable.
La idea de dejarlo todo atrás se volvía más tentadora con cada día que pasaba. La noche llegó sin avisar, trayendo consigo una sensación de inquietud. En casa el silencio era abrumador, mi esposo estaba ausente nuevamente, sumido en sus propias preocupaciones. Me senté sola en la sala, rodeada por objetos familiares que ahora parecían extraños. Decidí llamar a mi abuelo para hablar sobre lo que estaba sintiendo. Su voz al otro lado del teléfono era un bálsamo para mi alma atormentada. «¿Por qué no vienes a verme?», sugirió con ternura. Su invitación resonó dentro de mí como una melodía familiar olvidada. La idea de pasar tiempo juntos me llenó de esperanza y temor a partes iguales. Sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo, cada palabra compartida podría acercarme o alejarme aún más de la verdad. Al final del día, el vacío seguía ahí, como un compañero silencioso e implacable. Miré por la ventana hacia las luces titilantes de Granada y comprendí que debía tomar una decisión pronto. El tiempo no esperaría por mí, cada segundo contaba y las sombras del pasado amenazaban con atraparme. Esa noche soñé con lo que podría haber sido si hubiera tomado otro camino. Pero al despertar, la realidad golpeó con fuerza. Las decisiones tomadas tienen consecuencias trágicas y yo estaba al borde del abismo sin saber qué elegir realmente para salvarme a mí misma o perderlo todo para siempre. El día del acontecimiento familiar llegó. La casa estaba llena de risas y charlas, pero en mi interior el tumulto no cesaba. Miré a mi alrededor, buscando un refugio en la multitud, pero todos los rostros parecían recordar lo que yo intentaba olvidar. El aire estaba cargado de expectativas y la presión de mantener las apariencias pesaba sobre mis hombros como una losa. Mientras servía tapas en la mesa, sentí su mirada. Era un destello familiar que encendía algo dentro de mí, un fuego que había intentado apagar sin éxito. En un rincón él sonreía a los demás, su presencia era un recordatorio constante de lo que había comenzado entre nosotros. La culpa me abrazaba fuertemente, pero también me atraía como un imán. La conversación fluyó entre los invitados, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Recordé nuestras caminatas por el Albaicín, las palabras susurradas entre risas y miradas cómplices. En medio de la algarabía familiar, mis dedos se encontraron con su mano bajo la mesa. Un gesto simple pero cargado de significado. Me pregunté si alguien podría ver lo que realmente ocurría entre nosotros. En ese momento una tía lejana se acercó y comenzó a hablarme sobre las tradiciones familiares. Las raíces son importantes, dijo con una sonrisa nostálgica. Su comentario resonó en mí, las raíces pueden ser tanto un refugio como una trampa. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que había construido? De repente el sonido de risas estalló en la habitación y todos se volvieron hacia el abuelo, quien había compartido una anécdota divertida. La risa era contagiosa y me hizo recordar por qué siempre había estado tan cerca de él. Pero esa cercanía ahora se sentía diferente, cada risa era un recordatorio del abismo al que me enfrentaba. Al caer la tarde el ambiente se tornó más íntimo y la música suave llenó el aire. Fue entonces cuando él se acercó a mí con una mirada decidida. «Necesitamos hablar», dijo con voz baja, casi inaudible entre el bullicio. Nos alejamos del grupo hacia el jardín trasero donde las luces colgantes iluminaban nuestro camino. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras él hablaba sobre su deseo de cambiar nuestra situación. «Podemos ser libres», afirmó con convicción. Sus palabras resonaron profundamente, era lo que había anhelado escuchar. Pero justo cuando estaba a punto de responderle, escuchamos gritos provenientes del interior de la casa. Una prima había tropezado y caído al suelo, atrayendo la atención de todos los presentes. El momento se desvaneció como el humo en el aire, nuestras miradas se encontraron por un instante antes de que tuviéramos que regresar al caos. El ambiente festivo continuó mientras tratábamos de ocultar lo sucedido entre nosotros detrás de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Sin embargo, cada risa era un recordatorio del secreto que llevábamos dentro y del abismo al cual nos acercábamos cada vez más. Cuando finalmente llegué a casa esa noche sentí que todo había cambiado irreversiblemente. Las luces titilantes de Granada parecían más distantes ahora, mi corazón latía desbocado ante la decisión inminente que debía tomar.
El teléfono sonó inesperadamente rompiendo el silencio inquietante del hogar vacío. Al contestar, una voz conocida pronunció palabras que hicieron eco en mi mente: necesitamos hablar sobre lo que está pasando. Y en ese instante comprendí que no solo mi vida estaba en juego, también lo estaba todo lo que creía conocer sobre mí misma y mi familia. La elección ya no era solo mía, las consecuencias estaban a punto de desatarse sin poder evitarlo.